Se los bendiga, hermanos, que bendición estar nuevamente en esta clase número 2 de esta materia de base textual y versiones de la Biblia, grabada para el Seminario Bautista de Venezuela, y espero que se hayan varios comenzado ya a esta altura con el módulo anterior, ya hayan avanzado también en todo lo que se le pedía, que era básicamente estudiar, ver el video anterior y completar el examen. Para este video, pues por supuesto que en el segundo módulo también hay un examen que deben completar y que estará a disponibilidad, si no en este mismo momento, durante la semana. Entonces ahí ya tienen ustedes las indicaciones. Entonces, bueno, estamos bien, estamos chévere aquí sirviendo en San Cristóbal y bueno, creciendo y con muchos planes, muchas ideas de seguir adelante. Pero antes de proseguir, vamos a orar al Señor para que bendiga esta clase. Padre amado, te damos las gracias por tu misericordia y tu bendición. Ayúdanos, Señor, a aprender lo que tenemos para el día de hoy, que sea de beneficio para cada uno de nosotros en cuanto al conocimiento de tu palabra. Gracias, Padre, en nombre de Cristo pedimos tu bendición. Amén. Pues sí, el módulo de hoy vamos a hablar sobre los fundamentos bibliológicos. Y pues como estamos haciendo, yo lo que hago es una pequeña introducción acerca de lo que ustedes van a estar profundizando, y luego ustedes buscan en los textos recomendados, el texto que ya nosotros hemos preparado para ustedes, lo leen y en base a eso se hará la evaluación, ¿ok? Pero antes de proseguir, vamos a hacer algo, vamos a meditar un poquito en la palabra de Dios. Dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice que toda la escritura, no una porción, no una parte, no la Biblia por partes, o tampoco dice algunas partes de la escritura, dice toda la escritura es inspirada por Dios. Y entonces aquí podemos ver que la misma Biblia habla de que plenariamente la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada. Todo lo que tenemos por Biblia es totalmente inspirada, no es inspirada por partes, no es inspirada nada más las ideas, no, es toda ella inspirada. Pero no solamente inspirada, sino que toda ella también es útil y para muchas cosas, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces tenemos un privilegio con la palabra de Dios de que es enteramente eso, palabra de Dios para nosotros, para instruirnos, para enseñarnos, para hacernos crecer, para hacernos mejores creyentes. Y es necesario, como precisamente creyentes, tengamos bien alto el conocimiento de la Biblia, de su contenido, pero también de todo el contexto histórico que envuelve la palabra de Dios, y también del proceso acerca de cómo nos ha llegado la Biblia hasta ahora. Y por eso esta materia que estamos viendo desde la semana pasada sobre bases textuales. Entonces, bueno, gloria al Señor por su palabra. Y precisamente hoy vamos a hablar acerca de los fundamentos bibliológicos. Hay algunas cosas básicas que necesitamos entender, que necesitamos manejar de la palabra de Dios. Dentro de estos fundamentos bibliológicos, que es básicamente lo que vamos a estar viendo hoy, es la parte de la inspiración. Y es que la actitud con la que cada persona aborde la Biblia dependerá en gran medida del concepto que tenga de su origen y su contenido. ¿Cómo es la actitud de una persona cuando se aproxima a la palabra de Dios? Bueno, si la Biblia no es más que un compendio de libros antiguos con enseñanzas útiles, bueno, el que la considera así pudiera modificarla y ajustarla a su placer. Pero si al contrario, uno cree que es de origen divino, que Dios la dio, que el Señor nos la ha puesto en nuestras manos, entonces uno la va a manejar con el temor y con la reverencia que se merece la palabra de Dios. No sé de qué lado estoy, yo pienso que está de mi lado, ¿verdad? Estamos del mismo bando, digámoslo así. Nosotros creemos que la palabra de Dios enteramente es de origen divino. Y entonces hay que darle ese tratamiento
con temor y reverencia. Sin embargo, hay personas a través del tiempo que se dicen eruditos, que se dicen inclusive teólogos, pero que ven la Biblia como una pieza más de historia. Ven la Biblia como un elemento más de de la cultura judeocristiana, que ha modelado el tiempo, donde se refleja algunos rasgos históricos y entonces le da a la Biblia un tratamiento malo, un tratamiento con poco respeto o un tratamiento irreverente. Y eso, hermanos, es lo que nosotros vamos a evitar. Y basado entonces en este tratamiento irreverente, ellos quitan y ponen según la conveniencia, según la idea, según lo que en su mente torcida creen ellos que se quiso expresar. Bueno, el hombre ese que llaman profeta, bueno, lo que quiso decir es más o menos esto, por tal o cual cosa que habrá leído en alguna revista dominical, por ahí en algún blog por ahí. Entonces trata de dar interpretaciones falsas a pasajes que son enteramente inspirados por la palabra del Señor. Por lo tanto, es bueno tener en claro los fundamentos bibliológicos que nosotros tenemos y que también ellos o no tienen o han modificado. Por ejemplo, está lo que es la inspiración verbal. Por verbal se da a entender que no solamente los conceptos, sino las palabras individuales son inspiradas por Dios. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y en griego, ¿sabes que estamos nosotros extrayendo esto del libro del Pastor Torres? El Pastor Torres habla aquí de hebreo. Yo no le he preguntado, pero yo creo que él se equivocó allí, porque hay gente que dice que el libro de Mateo inicialmente se escribió en hebreo, pero eso es lo que se cree. No hay ninguna referencia cierta, certera de este hecho. Posiblemente lo comentaron algunos de los llamados patriarcas, pero no es, es un mito. No se sabe a ciencia cierta si fue así. No lo podemos descartar tampoco, pero lo que sí es, pues, que está escrito en griego y originalmente de acuerdo a las copias que establecieron. Entonces, la palabra más pequeñita de la cual habla aquí la tilde, lo que corresponde al español en la tilde, era lo que se llama un espíritu. Así se llama. Es como una comita, una tilde que va al principio de algunas palabras y se pronuncia como una J. Entonces, por eso se le es aspirado. Entonces, se le dice espíritu. Y eso, espíritu, esas tildes, cambiaban, modificaban completamente el significado de una palabra donde eran colocados. Más que todo en el griego antiguo. Actualmente eso no se usa en el griego moderno. Por lo menos al principio de las palabras se usan algunas que otras palabras como acento. Y se acentúa tal cual como se acentúa el español. Bueno, ellos tienen 3 acentos, pero esa es otra historia. Lo cierto es que la tilde es, aunque se llama aquí la tilde, es, equivale a una palabra chiquitica. Y la J equivale a otra palabra que era la más grande del alfabeto griego, que es de hecho la más grande del alfabeto griego. Una que de hecho parece como una X, la Ji. Y bueno, es grandota. Y la otra es chiquitica. Entonces, desde la letra más grande hasta la letra más chiquitica, todo se va a cumplir en la palabra de Dios. Entonces, dando a entender al Señor Jesucristo que la palabra de Dios tiene un cumplimiento precisamente, palabra por palabra, texto a texto, letra a letra. Y eso da a entender, hermanos, que
lo que nosotros definimos como inspiración verbal, ¿ok? Los modernistas lo ven diferente y entonces le dan a la palabra de Dios un sentido diferente. Y entonces utilizan para interpretarla lo que se llama equivalencia dinámica, que es un método de traducción utilizado por algunos profesionales de la carrera, de la traducción, modernos, que consiste en trasladar ideas y conceptos, no necesariamente palabras. Es decir, cuando ellos traducen, ellos no traducen palabra por palabra, ellos traducen idea por idea. Y esto en algunos contextos pudiera estar bien, si es por lo menos ideas modernas, si es por lo menos un dicho. Tremendo palo de agua. Ahí está cayendo un palo de agua, así decimos nosotros aquí en Venezuela, está cayendo un palo de agua. Cuando nosotros traducimos eso al inglés, no vamos a decir un stick of water. Tenemos que decir, están lloviendo perros y gatos, por un dicho en inglés. Si tú dices, está lloviendo perros y gatos en inglés, ok. Cuando tú traduces eso al español es un palo de agua. Ahora, cuando hablamos de la palabra de Dios y a la hora de traducirla, debe decir lo que dice en su original o en la copia original, que es lo que tenemos disponible. Había un hombre que estaba traduciendo la Biblia a un idioma indígena y llegó al punto de traducir el Cordero de Dios, pero esta etnia no conocía el cordero. No sabe lo que es un animal, un cordero. En ese entonces no conocían, nunca habían visto un cordero. Pero ellos tenían otros animales. Entonces a este misionero se le ocurrió la idea triste de traducirlo como el cerdo, el cochino, porque era el animal de rebaño que más o menos ellos conocían. Entonces, he aquí el cerdo o el cochino y continuó la pésima traducción. ¿Qué hacer en esos casos cuando una cultura entonces no conoce algunos términos? Bueno, lo que puedes hacer es, la traducción la haces transliteras. Es decir, si la palabra no existe, como en el caso de bautismo, se trae bautismo. Esa palabra no existía en el español. Se tomó prestado, baptizo, se tomó prestado del griego y hoy día es común. Eso es lo que había que hacer, colocar cordero de acuerdo a la etnia, al país donde estaba esa etnia. El país donde está esta etnia es Venezuela. Y en Venezuela se habla español, entonces vamos a traducirlo como cordero. Cordero, y ellos vienen, pero ¿qué es cordero? Dirá la etnia. Bueno, entonces les muestra una figurita, esto es un cordero, esto es una especie de animalito, porque si hace esa equivalencia dinámica, estás maltratando la palabra de Dios y sobre todo colocar un cerdo que tiene una connotación peyorativa dentro del contexto judaico. Es decir, no solamente está maltratando la palabra de Dios, sino que también le está faltando el respeto al Señor Jesucristo. Totalmente. Entonces, esta gente de la equivalencia dinámica comete unos errores garrafales y cae en lo que hemos dicho al principio. No respeta y no tienen ellos reverencia por la palabra de Dios, sino que hacen con ella lo que en sus mentes torcidas le da la gana. Pero vamos a ver, de hecho, algunos ejemplos. En Mateo 19:17 dice, y él les dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y esto es lo que tenemos nosotros en la Reina Valera 60. Pero los traductores quieren minimizar el contexto de lo que el Señor quiere decir acá. Y fíjate cómo ellos colocan, por lo menos en la nueva versión internacional. ¿Por qué me preguntan sobre lo que es bueno?
Respondió Jesús: solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Y tú lees lo demás. Ok, ahí está la Biblia de las Américas, Dios habla hoy y Biblia de lenguaje popular. Aquí en estas Biblias, en este grupo de Biblias, ellos, cuando el Señor Jesucristo se refiere a sí mismo, ¿por qué me llamas bueno? Ellos cambian y dicen, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? O sea, el objeto que donde recae la bondad lo cambian de la persona del Señor Jesucristo hacia un objeto no referenciado acá. ¿Y qué pasa? Que al hacer eso están cambiando el contexto de lo que el Señor Jesucristo quiere decir. Entonces aquí caen en varios errores y no solamente eso. Cuando al principio, y Él les dijo, y entonces hablando en el contexto del Señor Jesucristo, y ellos eso también lo cambian, respondiendo a Jesús, o hacen otro malabarismo acá. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto es erróneo? Primero, porque no es lo que dice el griego. Esto no es lo que está diciendo el griego. Segundo, porque el contexto es que el Señor Jesucristo está tratando de hacerle entender a él, o por lo menos llevarle una confesión de que tú eres bueno, Señor, tú no tienes pecado, tú eres Dios. Es verdad, bueno, hay uno, Dios, pero tú eres Dios, porque eso es la clave para la salvación de la humanidad, entender que Cristo es Dios, entender y aceptarlo. Pero cuando ellos no aceptan el hecho de que Cristo es Dios y aquí diluyen eso, entonces se concentran en los mandamientos para obtener salvación por obras. Y no es lo que está queriendo decir el Señor acá. El Señor está llevando un punto del hombre, de este joven rico, de decir, Señor, yo he cumplido todo, pero aún con eso yo no estoy satisfecho. Yo necesito, y que Él llegue a la conclusión de que necesita un Salvador. Que llegue a la conclusión de que Él no puede, de hecho, es falso que Él diga que ha cumplido todo, porque es que nadie puede cumplir todos los mandamientos. Y entonces, pero si dice que el Señor Jesucristo es bueno, entonces porque él sí cumplió los mandamientos, por lo tanto Él es Dios. Entonces quieren diluir esto para hacer ver como que Cristo no es Dios. Y entonces otra de las versiones que se apega a esto es la de los testigos de Jehová, que les encanta estas versiones. Porque, ¿qué pasa? Que y como expliqué la semana pasada, esto es ya algo histórico. Y aquí vemos dos vertientes. La del texto recepto, del texto recepto, del texto recibido, y la del texto crítico. El texto crítico ha sido manipulado. El texto crítico ha sido trastocado por una mano pecaminosa, perversa, que ha tratado a través de varios puntos a lo largo de la historia de cambiar las verdades de la palabra de Dios. Entonces es un atentado contra la Biblia. Esta Biblia representa un atentado contra la palabra de Dios y no podemos nosotros pretender que utilizar esto para beneficio espiritual, porque al contrario, será en detrimento espiritual si utilizamos estas versiones. Y eso, hermanos, tenemos que denunciarlo, tenemos que decirlo a las personas que nos escuchan, a nuestros discípulos, a aquellas personas que les predicamos, enseñarles que estas versiones están corrompidas y que lo que pretenden es diluir textualmente verdades importantes de la Escritura, y entre ellas la deidad de Cristo. Pero hay muchas otras que están siendo atacadas. Todas las verdades cardinales que son a principios están siendo atacadas a través de estas Biblias, tristemente. Pero bueno, hermanos, la inspiración verbal no es el único fundamento bibliológico. También la inspiración plenaria. Vamos a ver. La inspiración plenaria es que toda la Escritura, toda, no parte, sino toda la Escritura es inspirada. Y si Cristo dijo que el hombre necesita de toda la palabra que sale de la boca de Dios, le compete al traductor bíblico traducir todas
y cada una de las palabras inspiradas por Dios, sin añadir, sin quitar, sin transponer, sin alterar el sentido. El Señor Jesucristo había dicho, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente nuestro alimento no es solamente material, lo necesitamos, claro, por supuesto, pero no solamente de eso vamos a vivir. También hay un componente espiritual necesario para la vida. Pero hablando más que la vida física, la vida eterna, ¿no? Lo que nos da a nosotros fortaleza, digámoslo así, en nuestra vida física, por supuesto el alimento, entre muchas otras cosas, pero el alimento es vital, por supuesto, pero lo que te da vida en términos espirituales es la palabra de Dios. No hay otro, no hay más alimento, no hay otra fuente de vida para las personas aparte de la palabra de Dios, vida espiritual. Entonces, y ahí la razón a muchos problemas de muchas personas que no se nutran espiritualmente con la palabra de Dios, no están nutridas espiritualmente y viven como muertos. Por un lado los incrédulos, por otro lado aquellos que no se alimentan diariamente con la Biblia. Puede ser que lea un capítulo, que lea 10 capítulos, o que esté la Biblia en su mente, pero es necesario depender de su alimento espiritual porque esto es vital. Entonces, pero más allá y concentrando lo que dice la Escritura, lo que dice la lección, es que toda la Escritura es inspirada. Ahora, ¿qué piensa esta gente? ¿Qué dicen estos supuestos escolásticos? Que no, que la Biblia sí pudo haber sido inspirada parcialmente. Algunas porciones son de Dios, pero algunas porciones las dio el diablo. Algunas porciones son de Pablo. Algunas porciones son del profeta. Sí, pero es verdad. Algunas porciones el diablo dijo, pero eso lo permitió el Señor que estuviera allí en la Escritura. Eso lo está contando el Señor mismo. Eso lo está contando Dios. Y está plasmado en la Escritura porque Dios lo permitió que así fuera. Entonces, hay una advertencia importante, perdón, ahí en la misma Escritura. En Deuteronomio 4.2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordené. No añadas sus palabras, para que no te reprenda y sea hallado mentiroso, dice Proverbio 36. Y luego en Apocalipsis 22.18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Es decir, que hay advertencia en la misma palabra de Dios acerca de no alterar de ninguna manera la palabra del Señor. Y si ellos tuvieran respeto por la palabra de Dios, estas advertencias serían serias. Ahora, esta advertencia nada más para los que traducen la Biblia o para los que la copian, o también es para el que la predica. Pues también, hermanos, es para el que la predica. Como predicadores, y tú que te estás formando como predicador, hay una advertencia de no quitar ni añadir a la Escritura. No, que Dios dijo no sé qué, pero realmente no lo dijo Dios, eso lo estás diciendo tú. Y hay una advertencia seria allí. O omitir cosas que la palabra de Dios dice. Eliminar cosas que están ahí escritas, sea por temor o sea por alguna razón. Usted tiene que predicar lo que Dios llama a predicar. Una de las cosas, hermanos, que a veces me he dado cuenta a la hora de predicar a la gente, es que y es un grave peligro, y es que fallamos en general algunos en predicar lo que es el arrepentimiento. Y entonces hay un montón de personas que creen que son salvas porque, bueno, no, yo acepté a Cristo en mi corazón. No, desde chiquito, mi abuelita me ponía y yo acepté a Cristo en mi corazón y me hizo unos rezos y eso. Pero son creyentes que nunca crecen,
que no se han arrepentido, que no han tenido un encuentro personal con Cristo, que no han puesto sus pecados a los pies de la cruz del Calvario, que no han tenido, no se han confrontado ellos mismos con su propio pecado y decir, Señor, yo con estos pecados te estoy ofendiendo, te he ofendido y yo me arrepiento de estos pecados. Pero no tanto porque sea solamente una convicción personal, sino porque el Espíritu Santo estuvo allí con la palabra de Dios, tocando el corazón de la persona. ¿Y qué pasa? Que hay un montón de predicadores y gente que solamente se limita, no, si tú aceptas a Cristo en tu corazón y repite conmigo estas palabras, y todo muy lindo, pero omitió cosas importantes, como el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Evitó hablar de la sangre del Señor Jesucristo. Evitó hablar del pecado personal y evitó hablar del arrepentimiento. 4 cosas importantes que omitió. ¿Cómo van a hacer de nuevo? ¿Cómo van a hacer de nuevo una persona así? Entonces, por eso es que el cristianismo en muchas iglesias están como están, iglesias liberales, iglesias donde meten cualquier tipo de música, iglesias donde la gente vive como les da la gana. ¿Por qué? Porque no tienen ellos realmente salvación. Creen que son salvos, pero tristemente es una religión para cristiana. Es una religión pseudo cristiana, pues digámoslo mejor, pseudo cristiana. Una iglesia pseudo cristiana con un pastor pseudo cristiano, con unos servicios pseudo cristianos, pero que realmente de cristiano está bastante distanciado. Eso sí, lleno de gente. Y a quien no le gusta una pachanga, a quien no le gusta una fiesta. Y entonces lleno de gente. Pero ¿qué pasa? No tienen fruto, no crecen. Las almas perdidas, ¿cuáles almas perdidas? O sea, y ellos mismos no hay una experiencia de santidad en su vida. ¿Por qué? Por cosas como las que estamos viendo acá. Entonces, por eso es que esto es muy delicado, hermano. Por eso esto es muy delicado. Y desde el predicador hasta el traductor, desde el hermanito que se sienta en la banca, como el pastor consagrado, debemos todos entender que necesitamos predicar toda la palabra de Dios, toda, no limitarnos, sino toda la palabra de Dios. ¿Ok? Pero bueno, ahí seguimos. Luego viene lo que es la inspiración infalible. Y es que la palabra de Dios no se desvanece, ni perece, ni ha quedado perdida en algún lugar desconocido para el hombre. Y por lo tanto no se necesita de un falso profeta, como afirman las sectas, para restaurar la palabra de Dios. Y esto fue el concepto que manejó la Watchtower, los testigos de Jehová. Que bueno, vino este señor, el fundador de ellos, Charles Russell, y entonces recibió una revelación para restaurar el cristianismo, porque el cristianismo tuvo un periodo de oscurantismo, desde que murió el apóstol Pablo, que según ellos era el que al presente lo detenía cuando lo escribió. Y al morirse, bueno, se desató el espíritu de iniquidad hasta que llegó Russell. Hasta que llegó Russell. Y entonces él, sí, listo, nada. Tradujo lo que tenía que traducir a su manera y fundó. Y entonces él restableció el nuevo cristianismo. Eso es lo que creen ellos. Pero el Señor Jesucristo no necesita eso. Y quien al presente lo detiene es el Espíritu Santo. Hasta que a su vez sea quitado. Y va a ser quitado cuando sea quitada la iglesia. Y entonces ahí se desata ciertamente el ministerio de iniquidad, del cual habla la Biblia en el tiempo de la tribulación. Pero esta gente lo que hace es triste, hermano, con la Biblia, con la palabra de Dios. Pero la Biblia no necesita de un falso profeta. La Biblia necesita y de hecho el cristianismo de hoy en día, la Biblia ya está completa. El cristianismo de hoy en día necesita hombres y mujeres que prediquen la palabra de Dios con verdad, con valor, que estén dispuestos a asumir los costos, que estén dispuestos a seguir adelante con sus principios, con sus convicciones firmes, a pesar de los apesares, pero que sigan adelante. Y aún a pesar de nosotros mismos, pues imagínense. Pero bueno, ahí vamos, pues inspirado también
digamos, en términos emocionales, por el ejemplo del Señor Jesucristo y de los santos que ahí se menciona en su palabra. Bueno, el punto es, la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La escritura no, y luego dice en Juan 10:35, la escritura no puede ser quebrantada. Es decir, que es infalible, la palabra de Dios se va a cumplir, se va a cumplir. Todo lo que está ahí escrito se va a cumplir, hermanos, y es la palabra profética más segura, exacto, más segura. Entonces no hay pérdida, hermanos, ahí en apegarnos fielmente a las escrituras. Pero otros más bien lo que hacen es cambiar, tratar de modificar lo que es toda esta inspiración, tratar de darle una vuelta, omitiendo cosas, como en este ejemplo, fíjate lo que dice tan bonito como lo dice la Reina Valera, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Porque es que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, como también lo dicen otros textos. Entonces, en el Señor Jesucristo tenemos redención por su sangre. Por eso no se puede omitir. Pero fíjate lo que hace entonces sinvergüenza. Quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestro pecado. La parte de la sangre la quita. En quien tenemos redención, el perdón de pecado. La nueva versión internacional, en quien tenemos redención, el perdón de pecado. Otra vez la misma idea, pero no sale sangre. La palabra sangre la han quitado. Quien pagó el precio de nuestra libertad. Otro. Palabra de Dios para todos. Dice, quien pagó el precio de nuestra libertad y así tenemos el perdón de nuestro pecado. Dios habla hoy, por quien tenemos la libertad y el perdón de los pecados. Y otro texto dice, del que nos viene la liberación y el perdón de los pecados. O sea, cambiado totalmente. Y la palabra por su sangre, totalmente eliminada. Y es que esto de que no, que la Biblia, que hay que quitarle la parte de la violencia, que hay que suavizarla para el público, de que hay que ponerla más agradable, eso de la sangre, eso es como muy cruel. Entonces, humanizar un texto divino, colocarlo a la medida de, no sé, de la gente, para hacerlo supuestamente que más agradable. La palabra de Dios dice, por la sangre del Señor Jesucristo, una sangre preciosa, por cierto, una sangre pura, una sangre, hermano, santa, con la cual el Señor Jesucristo ha cubierto todos nuestros pecados. Increíble, hermano. O sea, si una persona se avergüenza de esa sangre hasta el punto de quitarle la palabra de Dios, no puede ser salvo. No puede ser salvo, es absurdo. No hay lógica espiritual que calce el hecho de quitar lo que es la sangre de Cristo, hermano. Si es que por esa sangre hemos sido nosotros salvos. ¿Cómo quitarle de un texto tan maravilloso, tan precioso, tan santo? Por encima de lo precioso y maravilloso, lo santo. Entonces, esta gente, hermano, no puede ser salva. Entonces, pero mira el montón de versiones que está sacando. Y un montón de tontos leyendo estas versiones. Inclusive de los púlpitos para parecer más sabio. No, que la versión no sé qué, dice no sé qué tal. Pero a mí me gusta lo que dice la versión tal. Mira, realmente, si tú quieres ahondar un poquito más, como creo que te dije la vez pasada, bota estas versiones, no las necesitas. Aprende un poquitico de griego, y vete al griego. Pero primero para ti, tampoco para decir que tú sabes mucho, porque aquí nadie sabe nada. Que sabe el Señor Jesucristo. Sino para ti y para también alimentar a la gente que te escucha. ¿Ok? Pero bueno, no estoy bravo, ¿verdad? No estamos bravos. Bueno, estamos bravos con esa gente, pero ahorita estamos aprendiendo. Y bueno, eso, hermano. Aquí para terminar, todavía nos falta, bueno, estamos en el texto número 2. Espero, hermano, que tú puedas completar lo que tenemos para estos días. Estudiar las cosas que hay que estudiar. Y en estos días si no es hoy, estoy colocando el examen que corresponde a esta evaluación. Entonces, bueno, vamos a seguir adelante aprendiendo, defendiendo la palabra del Señor con valor, con tesón, con amor al Señor Jesucristo, primeramente, ¿verdad? Pero también a su palabra. Y que, bueno,
en la medida como estemos más instruidos en estas cosas, en la medida como nosotros sepamos más las verdades, tenemos mejores argumentos y más propiedad a la hora de decir lo que estamos diciendo. Entonces, espero que estés disfrutando mucho esta clase. Yo la estoy disfrutando muchísimo. Yo creo que también te lo dije la vez pasada, pero es que me gusta el tema de la escritura. Pero bueno, hermano, vamos a orar para terminar. No tengo más nada por hoy. Tú completa el resto de las cosas, lee lo que está allí y ahí entonces cualquier cosa me pregunta por correo y ahí vemos, ¿ok? Bueno, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas ayudando a comprender estos hechos importantes de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes y nos hagas cada vez más limpios, más santos para seguir defendiendo con mayor propiedad tu palabra. Gracias, Padre. Ayúdanos en todo, en nombre de Cristo pedimos. Amén. Pues bien, hermanos, hasta aquí llega esta clase. Y como te he dicho, pues cualquier cosa me avisas, mandas un correíto, inclusive por el mismo portal me puedes escribir y ahí entonces te estaré respondiendo a la mayor brevedad. El Señor les bendiga. Nos estamos viendo por ahí. Dios les guarde.